la jornada de oración de este mes de diciembre. Es la número 12, oraciones congregacionales. Y todo este tiempo es realmente hermoso, es un culto diferente. Cada que se anuncia que son jornadas de oración, debemos tener en mente que es un culto diferente, que no es un servicio como cuando tenemos estudio de la palabra, cuando tenemos predicación. Cuando son jornadas de oración son un poco diferentes, y todo este tiempo en el que estamos de 7:15 a 10 de la noche no es un tiempo en vano en el cual usted pierde el tiempo y no sé a qué vine. Nosotros, la Iglesia Embajadores de Cristo, amamos estar todos los primeros miércoles de cada mes porque ponemos en oración al mundo. El mundo necesita de mucha oración. Ponemos en oración el país, la nación México necesita mucha oración. Ponemos en oración la iglesia, esta congregación, y a nivel mundial necesitamos mucha oración. Y también ponemos en oración nuestra vida, que también necesitamos mucha oración. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo en este año nos ha perfeccionado como oradores. Hemos corregido muchas oraciones, hemos aprendido a orar, hemos aprendido a pedir. Nos ha perfeccionado como intercesores, hemos aprendido lo bueno que es pedir, no siempre por nosotros, sino poner en oración a alguien más, a algo más. Y si el Señor nos presta vida, pues aquí seguiremos el siguiente año orando en su nombre. Amén. Bien, esta noche quiero compartirles el Salmo número 5. Si me acompaña, por favor, vaya al Salmo número 5. Vamos a darle lectura a todo el Salmo. Son solo 12 versículos, así que espero a que todos lleguemos, a que todos lo tengamos. Me va a ayudar, por favor, a leer. Yo comienzo con el 1 y en el 12 nos vamos a unir. Dice así la palabra del Señor: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Siempre que uno va a estudiar los salmos, ya sea para un devocional personal, que los salmos son excelentes para cuando uno decide tener un devocional personal, pero también cuando a uno le toca preparar pues algún tema cuyo texto es un salmo, siempre es importante que nos fijemos en dos datos. De todos los salmos, de los 150, siempre es importante que nos fijemos en dos datos. Número uno, sobre qué trata. Si usted se fija en la parte de hasta arriba, normalmente viene en cada salmo el nombre del salmo. Y número dos, ¿quién escribe el salmo? Porque a veces tenemos la idea errónea de que todos los salmos son del rey David, y no es así. Son 150 salmos repartidos, la mayoría sí entre el rey David, pero también hay salmos que escribió Moisés, hay salmos que escribió Salomón, hay salmos que escribió Asaf, y hay otros tantos que son anónimos. Entonces, regla básica de todo lector, cuando usted va a comprar un libro, porque yo sé que usted no pertenece a esa estadística de que los mexicanos leen menos de un libro al año, ¿verdad? Creo que sí.
Pero si usted algún día va a ir a comprar un libro, lo primero en que se debe fijar es en el título del libro. ¿Qué va a comprar? Porque de eso va a tratar el libro. Y lo segundo de que se debe fijar es el autor del libro. Si usted lo conoce, sabrá cuál es su historial literaria. En este caso, el Salmo número 5 sí es del rey David. Y el tema dice allí, plegaria pidiendo protección. Es una oración de protección. Es válido, mi hermano, que entre todas las oraciones que usted y yo le hacemos a Dios en el día, pidamos protección. Es válido. De todas las oraciones que hacemos, porque no es solo una oración, yo espero que no solamente usted haga una oración, sino son oraciones en diferente tiempo y por diferente motivo. Dentro de todas esas oraciones agradecemos por un día más, agradecemos por los alimentos, agradecemos por la familia, agradecemos por el trabajo. A lo mejor usted tiene en su espíritu orar por alguien más. A lo mejor usted tiene un problema, una carga, una prueba. Y todos esos motivos los ponemos en oración. Pero dentro de todas esas oraciones que nosotros debemos de hacer todos los días, debe ser guardados de los enemigos. Dentro de todas las oraciones que usted y yo debemos hacer es decirle al Señor que nos proteja. Eso es muy importante en el día a día. Si nosotros nos fijamos en la oración modelo del Señor Jesucristo, hay una parte que Él dice, y oraréis así, Padre, líbranos del mal. Eso es orar por protección propia, que Dios te libre del mal. Entonces aquí David va a estar orando a Dios por protección. Y hay que hacernos una pregunta: ¿por qué alguien pide por protección? ¿Por qué David ora a Dios el ser protegido? Pues porque seguramente estaba amenazado, porque seguramente David estaba siendo perseguido, porque seguramente David tenía una sentencia por parte de sus enemigos. Esa es la única razón por la cual alguien pide ser protegido por Dios. Porque hay alguien que ya le ha puesto una amenaza. Alguien que sabe que no tiene ningún problema con otro. Alguien que sabe que no tiene alguna situación allí pendiente. No se angustia de que algo pueda pasarle, de que alguien le vaya a hacer algo. Si alguien está plenamente confiado de que con todo se lleva bien, de que no tiene ningún enemigo, pues ¿por qué pedir por protección? Pero al contrario, porque David sabía que tenía muchos enemigos, que estaba pasando un muy mal momento, es que se atreve a pedirle a Dios que le proteja. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿debemos orar por nuestra protección? ¿Debemos nosotros mismos orar a Dios para que seamos protegidos? Claro que sí. Usted y yo todos los días debemos de pedirle a Dios que seamos protegidos, que nos guarde del mal, que nos libre de cualquier situación. Y yo sé que a lo mejor tú me puedes decir, pero yo me llevo bien con todo mi vecindario, con todos los vecinos. Aquí tengo incluso amistad con algunos, nos tiramos buena onda, somos amables. En mi trabajo, en mi familia, en la iglesia, soy el más querido de todos. No tengo un problema con nadie. Alguien podría llegar a ese extremo de decir, casi soy el hombre perfecto, que no genero problemas y que no atraigo problemas. Y si ese es su caso, aún así debemos de orar por protección, porque todos tenemos un enemigo en común que está al acecho, dice la Escritura, como león rugiente, buscando el momento preciso para devorarte, para destruirte. Quizá no tengas un problema personal con algún ser humano, pero eso no quiere decir que estás libre de que alguien esté a tu acecho. Y es por eso que debemos orarle a Dios por protección. Aquí debemos tú y yo entender que Dios nos resguarda del diablo. Dios nos guarda de Satanás. Dios nos protege de ese enemigo que todos los que estamos aquí tenemos. El nombre del Señor, mi hermano, según David nos está transmitiendo, el nombre del Señor protege. El nombre del Señor salva. Si tú has leído infinidad de salmos y has puesto atención a algunas de las canciones que aquí decimos, los salmistas dicen que el nombre de Jehová es castillo, que el nombre de Jehová es roca, que el nombre de Jehová es torre,
Y todo eso sirve para proteger. ¿Por qué? Porque conocían a un Dios protector. Porque conocían a un Dios que salvaguarda la vida de sus hijos, de sus siervos, de sus escogidos, de sus llamados. Cuando el rey David se sentía perseguido, ¿sabes qué es lo que hacía? Oraba. Cuando se sentía protegido, desde que era un chaval, desde que era un joven y todavía no era rey, ya era perseguido. Ya quería el enemigo por manos de Saúl, pues que no llegara al reinado, que no llegara al propósito. Y siempre lo que nos muestra David es que cuando él estaba siendo perseguido, su respuesta era oración. Cuando él era rey, conquistó todas las fronteras. ¿Qué significa eso? Guerras, enemigos, rivales, contrincantes. Entonces cuando David estaba en un momento así de persecución, él no iba y redoblaba la seguridad en el palacio diciendo: y ahora me pones, si hay 5 guardias en la puerta del palacio, me pones ahora 10. Cuando David se sentía perseguido, no contrataba seguridad privada de que lo fueran a acompañar incluso hasta el baño. Cuando él se sentía perseguido, hacía rogativas a Dios. Esa era su estrategia y era la mejor de todas. Él se presentaba ante la presencia de Dios con palabras de confianza. Todo el Salmo número 5 son palabras de confianza. Son palabras de Dios diciendo: estoy siendo perseguido y no voy a hacer nada por mis propios medios. Vengo a ti, que yo sé que tú eres un Dios que guarda, que protege, que cuida, y sé que en tus manos estaré seguro. Sé que bajo tus alas nada me pasará. Y aquí tenemos este bonito ejemplo de un hombre de fe. David era un hombre de fe. Y nos está poniendo ejemplo de qué tenemos que hacer ante la persecución de alguien más, pero sobre todo del enemigo, porque el enemigo va a ocupar a esa persona iracunda, va a ocupar a ese vecino irritable, va a ocupar a ese jefe que te hace la vida de cuadritos. ¿Para qué? Para estarte molestando, para estarte causando conflictos. Entonces, aquí David, este hombre de fe, nos está poniendo este ejemplo, que mientras el enemigo maquina en tu contra, tú debes de estar orando. Que el enemigo está todo el tiempo planeando cómo le va a hacer para molestarte. El enemigo está planeando todo el tiempo en cómo hacerte caer, en cómo hacerte tropezar. Hay una reunión en los aires celestes del maligno, queriendo hacer tropezar y hasta desaparecer a los hijos de Dios. Entonces, mientras el enemigo está haciendo eso, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? David se ponía a orar por protección. No sé ahorita que el enemigo que está planeando en nuestra contra, pero nosotros venimos aquí a orar para que la iglesia sea protegida, para que la nación sea protegida, para que nuestras familias sean protegidas. Repito, es válido orar por protección. Mientras aquí hay 3 seres al mismo tiempo haciendo cosas distintas: el enemigo maquinando en nuestra contra, nosotros orando y Dios obrando. Porque Dios hace algo, porque Dios escuchaba atentamente la oración de David y algo hacía. Entonces no debe de suceder lo contrario, que cuando David se sentía perseguido, iba y se escondía y no salía de su cueva hasta que el peligro pasaba. No debemos de hacer eso, porque a veces nosotros, durante las dificultades, es cuando más manifestamos el alejamiento del tiempo de oración. Cuando sentimos perseguidos, abrumados, fastidiados, cansados, estresados, presionados, es cuando más dejamos de orar. Y debe ser todo lo contrario. Es cuando más debemos orar y decirle al Señor que la angustia no nos toque. Lo hemos cantado: Él me librará del lazo del cazador. El Señor dice: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque uno está orando constantemente de que seamos protegidos. David era rey, todos lo sabemos, y un rey está ocupado. Un buen rey está ocupado, porque hay malos reyes, como vemos muchos ejemplos en la Biblia, que se la pasaban de fiesta, tomando, embriagándose con mujeres. En la actualidad hay presidentes que no hacen bien su trabajo.
y entonces tienen tiempo de sobra. Pero David era un buen rey, y en sus múltiples ocupaciones, de todo lo que tenía que atender todos los días constantemente, David fue rey 40 años. Sabemos que los presidentes duran 6 años en este tiempo y después se retiran a vivir la vida más cómoda que usted y yo nos podemos imaginar, porque tienen pensiones vitalicias y no 2 pesos les dan. Entonces ya se retiran y ellos están viviendo tranquilamente. Entonces, por 40 años David era rey, se ocupaba, hacía bien su trabajo, trajo la paz a Israel. Fue un tiempo próspero en ese sentido, pero aún así se daba el tiempo de calidad para orarle al Señor. Nosotros no hacemos ni la mitad de lo que hacía el rey David, de todas las cosas que tenía que hacer. Pero nosotros sí nos hacemos los más ocupados del mundo. No puedo, no tengo tiempo, hoy no me dio el día para leer la Biblia. No, es que si tan solo el día tuviese 30 horas, yo te aseguro, si el día tuviera 50 horas, tampoco oraría a la gente así. Tampoco leería la Biblia, tampoco se congregaría. Porque no se trata de las 24 horas que dura el día. Nosotros argumentamos un montón de cosas, pero David nos muestra que aún siendo un hombre ocupado, un hombre responsable, se puede dar uno el tiempo de orar. Y de orar bien, y de orar con calidad, porque no es lo mismo orar porque tengo que orar, porque me dicen que debo de orar, porque he escuchado que debo de orar, a cuando verdaderamente hay un tiempo de calidad y que no hay, unos tienen que ser 30 minutos, porque si son menos de 30 minutos entonces no sirve de nada. No, pueden ser menos tiempo, pero que haya un fruto grande. Y David no solamente lo hizo esta vez, usted no va a encontrar que esta sea la única oración de protección en todos los salmos ni de todo lo que él escribió. Lo hacía una y otra vez, porque siempre confiaba en Dios protector, en el Dios protector. Usted y yo conocemos al Dios que sana, al Dios que perdona, al Dios que prospera, al Dios que levanta, al Dios que da fortaleza, porque lo hemos vivido. De igual manera, con el mismo poder, con la misma autoridad, con la misma unción, Dios nos protege. Amén. Como rey, a David también le llegaban un montón de solicitudes de todo tipo de parte del pueblo. No sé cuántos mails, cartas, quejas, sugerencias han de llegar a Palacio Nacional. Pensemos en cuántos habitantes somos, cuántas alcaldías hay, cuántas viviendas, cuántas colonias, cuántas manzanas. Y entonces, a pesar de que hay filtros, de que no llegan directamente a presidencia, pero a nivel nacional, imagínense cuántos casos fuertes hay. Entonces, a David le llegaban un montón de solicitudes. Él como rey entendía esto, diversos casos, y David no le daba solución a todas. Había cosas que él desechaba y que decía, no, pues esto no, pues esto ni modo que se aguante. No, para esto no hay tiempo. ¿Sabes por qué hacía eso David? Porque él era un rey imperfecto. A pesar de que era un hombre espiritual conforme al corazón de Dios, no dejaba de ser un hombre imperfecto. Y las imperfecciones de David las sabemos un montón. Y como rey tampoco, yo te aseguro que era perfecto, que a veces era injusto, porque somos hombres naturales. Pero David, siendo rey y conociendo y llamando a Dios rey, sabía que Dios atiende cada oración del justo. Todas las oraciones que se presentan justas ante Dios, Dios las atiende, les presta atención y hace algo. Ninguna oración del justo Dios la desecha, del justo, porque si hay una oración ilegal, esa Dios no la escucha, esa Dios no la atiende. Entonces David sabía de qué se trataba el reinado, de cómo se comporta un rey. Dios, Jehová, es mi rey. Y cuando el justo viene de la manera correcta, él siempre va a prestar atención. Por eso es que se acercaba a él todo el tiempo. David tenía una vida de oración constante. Por eso es que nosotros en Embajadores de Cristo disfrutamos reunirnos a orar, porque sabemos que Dios nos oye. Sabemos que Dios, justo ahora en este momento, su brazo no se ha cortado.
el pábilo que humea no se ha apagado, su poder sigue sobre nosotros. Amén. Bien, en la estructura de este salmo, de estos 12 versículos, está dividido en 7 partes. Es muy bonito cuando uno empieza a estudiar, empieza a meditar en los salmos y se da cuenta que viene dividido, porque no todo es de corrido, va habiendo ciertas cuestiones. Bueno, son 7 partes aquí que el salmo se divide. David lo hace de esta manera. La primera parte es cómo empieza, y la manera que David lo hace es con una invocación. David invoca a Dios. Y me gustaría que me ayude alguien. Mi hermanito Jorge, ¿me puede ayudar por favor leyendo el versículo número 1 del Salmo 12? Vamos a ver cómo David inicia este salmo con una invocación. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con los labios lisonjeros y con doblez de corazón. 5:1. Ya si yo me lo cambiaron el salmo. Ahí va. Ahora va en serio. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemido. Así es, ese sí es. ¿Cuál estaba leyendo, La perdón? voz de mi clamor. Solo el 1. En 12:1. Estaba leyendo 12:1. Sí. Ya. No, era el 5:1. Bien, entonces la primera parte de este salmo es la invocación. Escucha, oh Jehová. Todo buen orador sabe que invocar el nombre de Dios al inicio de toda oración es fundamental. No te puedes saltar ese paso. Es el primero. Es como uno va empezando, es como uno inicia. Invocar el nombre de Dios. Cuando tú has llegado desde primera hora a los cultos a este lugar y que empezamos a hacer la oración congregacional, invocamos el nombre de Dios. Le llamamos por su nombre. Pedimos que se manifieste, que esté con nosotros, que nos reciba, que se agrade, que bendiga todo eso. ¿Por qué es importante invocar el nombre del Señor? Porque no vamos a hablar con ningún desconocido. Porque cuando tú te diriges a alguien en específico, o le dices por su nombre, o lo llamas por su cargo, o qué sé yo, pero hay una identificación. Si estás en un salón con 50 personas y comienzas a hablarle, pues van a decir a quién le está hablando. Pero si llamas por el nombre, sabrás a quién te estás dirigiendo. Es importante que tú y yo, en toda oración, comencemos invocando el nombre de Dios. No podemos empezar a soltar palabras al aire. A ver quién nos escucha. A ver quién nos responde. Y ahora quién podrá protegernos. Y ahora quién podrá ayudarnos. No, el protector tiene un nombre y se llama Jehová. Nos dirigimos a Dios, el único Dios todopoderoso, el que es 3 veces santo, el Rey de Reyes. Y usted empieza a invocar el nombre de Dios y Dios sabe, me están llamando. Allí están pidiendo mi presencia, mi gloria. Entonces usted y yo tenemos que saber invocar el nombre de Dios. Y esto es básico, ¿sabes por qué? Porque hay cristianos que no saben invocar el nombre de Dios. Tristemente. Podemos escuchar ciertas oraciones y de inmediato, en la manera en que empieza, nos damos cuenta si es orador asiduo o no es orador asiduo. Porque el que ora constantemente sabe el secreto de empezar una oración, invocando el nombre de Dios. Porque no te vas a referir a ninguna persona común. Dios no tiene un nombre común y corriente como el mío, como el tuyo. Dios es santo, amén. Segunda parte de este salmo, de esta estructura, disposición para orar. Pamela, por favor, Salmo 5:2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios y Dios mío, porque a ti oraré. Amén. Disposición para orar. La última parte dice, porque a ti oraré. Se estaba preparando, no sé si se arremangó, no sé si empezó a sobarse las rodillas, pero dijo, está atento por favor, porque voy a empezar a orar.
Y hacer este tipo de oración significa que previamente uno hará un espacio exclusivamente para ponerse de rodillas. Yo no sé cómo oras estando en casa. Puedes comenzar a lo mejor de rodillas, postrado. Pero si el tiempo se va, porque cuando uno se mete a oración el tiempo vuela, pues a veces las rodillas se cansan, pero tú te levantas y comienzas a moverte, levantas tus manos, pero la disposición comienza en el corazón. A ti oraré. Un espacio en el que solamente es Dios y tú a solas. Yo me imagino aquí a David que lo estuviesen escuchando, que invocara, que llamara a su esposa, a sus hijos, que llamara a su seguridad diciendo: escuchen porque yo voy a orar a Dios. Era un tiempo completamente en intimidad. Nada de que a la par estaba haciendo otra cosa, que estaba revisando pendientes y sí, Señor, como te decía, y aquí se llama este documento, y aquí decía, no, pues no nos falta ver esto. Es no hacer ninguna otra cosa que orar, adorar, alabar a Dios. A veces nosotros nos disponemos, ¿no? Ahora sí en la noche voy a orar y vas a ver, ahora sí, diablo asqueroso, Satanás. Pero de repente ves que en la televisión van a pasar la película que tanto te gusta. Pues ni modo, a ver, Titanic por 34 veces que la he visto y otra vez, ahora ahí va. Eso no es disponer tu corazón diciendo: Señor, porque a ti oraré. Cuando tú sustituyes ese tiempo, no hay una disposición para orar. La intimidad con Dios debe ser innegociable. Nada debe de hacerte cambiar el hecho de decir: iba a orar, pero a la mera hora mejor mañana. Y llega mañana y no lo vuelves a hacer, y así sucesivamente. El éxito en la vida de los grandes héroes de la fe es que no invertían poco tiempo para estar con Dios. Admiramos a Moisés, admiramos a Abraham, admiramos a Pablo, admiramos a Pedro, pero ¿sabes qué tenían en común todos esos y más? Que no daban 5 minutos para Dios. Queremos la unción de todos ellos, queremos la cuádruple unción de Eliseo, pero con 5 minutos de oración, con 5 minutos de lectura bíblica. Eliseo tenía una vida cómoda económicamente, 12 yuntas de bueyes, 12 Ferraris. Él venía manejando el último y dejó todo por servir a Cristo. Y se enfrentó a la burla de jóvenes. No le importaba que le hicieran burla de que estuviese calvo. Lo dejó todo, de tener sirvientes, de tener cocineros, por ir a cargarle la estaca al profeta. Pero nosotros con 5 minutos al día queremos ser esos hombres usados por Dios. No se puede. Si te vas a disponer a orar con Dios, dale un buen tiempo. No le des migajas. No digas: pues esto, Señor, lo tomas o lo dejas. ¿Quieres esto o nada? Tercera parte de este salmo: un hábito. Y para eso me ayuda mi hermanito José, por favor. Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Un hábito. Hay buenos y malos hábitos en toda vida del ser humano. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes: dígame por favor 3 hábitos buenos que tenga, me va a decir 10. Y si le digo: dígame 3 hábitos malos que tenga, me va a decir 50. Todos tenemos malos hábitos. A ver, ¿quién se...? A los que se rieron. Nunca vaya. Hay buenos y malos hábitos, pero sin duda el mejor hábito de todos es orar. Cuando tienes como hábito, no como costumbre. No estoy usando la palabra costumbre, que la costumbre tiene que ver algo mecánico, algo que ya lo haces repetitivo. Pero un hábito es consciente, un hábito es con gusto. Y dice aquí que David lo hacía en la mañana. ¿Ya te imaginas que el rey
antes de empezar todo lo que tenía que hacer, si tenía una reunión con el secretario de tal, si tenía que ir a cerrar un trato con otro rey, si tenía que ir a pelear, organizar el batallón, antes de todo eso, oraba. Oraba. Se levantaba de mañana. ¿Y por qué también lo hacía de mañana? David era un hombre que sabía de qué trataba la adoración. Y él sabía que en el templo estaba funcionando una ofrenda, la ofrenda de la mañana, el holocausto de la mañana. Entonces, sí, para estar a la par de eso, él hacía su propio altar en su habitación, en su casa, en la ofrenda de la mañana. Y también porque decía que lo descubrió él. Si oro en la mañana, el resto del día está bendecido. Si oro en la mañana, tengo fuerzas, me siento diferente a cuando no lo hago. Entonces todos estos eran motivos para que David orara y que no hubiese un solo día que dijera, pues no voy a orar porque ayer oré y no pasó nada bueno. Al contrario, la cosa se me complicó. Un hábito de mañana muy bueno, hermano, es que usted y yo oremos. No que nos salgamos de nuestras casas, pues a ver, así ya, porque se me hizo otra vez tarde. Es que si no, no llego. Es que si no, aquí y allá. Antes de salir de tu casa, mi hermano, tengas que hacer lo que tengas que hacer. Tengas que ir a donde tengas que ir. Tengas que ver a quien tengas que ver. Pon tu día en las manos del Señor. Compruébalo por ti mismo. No te quedes con lo que David está diciendo, no te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Compruébalo por ti mismo. Empieza a partir de mañana si no lo has hecho. Si dices, no, pues es que me tengo que parar a las 6 de la mañana para llegar bien a las 8. ¿Por qué no empiezas levantándote cuarto para las 6? Y sé que de golpe suena bien difícil y que hace un montón de frío, yo lo sé. Pero esos 15 minutos van a cambiar el resto de tu día si se lo dedicas a Dios. Otro hermano que oraba en la mañana, ¿quién era? Daniel. 3 veces al día decía. Por lógica entendemos, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Y quién era Daniel en la fe? ¿Por qué estuvo preparado para cuando llegaron los sátrapas? ¿Por qué estuvo preparado para responder al rey? Pues Dios me puede librar del foso de los leones. ¿Por qué? Porque oraba. Porque si no lo hacía, a lo mejor sí pedía clemencia, a lo mejor decía, no lo vuelvo a hacer, pero oraba. El Señor mismo, Jesucristo, madrugaba, dice que aún ni siquiera amanecía, y Él se retiraba a orar, y Él se apartaba. Entonces, si David lo hacía, ¿y quién fue David? Si Daniel lo hacía, ¿y quién fue Daniel? Si Cristo lo hacía, ¿y quién es Cristo? Nosotros, mis hermanos, viendo ese nivel de siervos, nosotros creemos que con la oración congregacional es suficiente. Ya oré el domingo, fui a los 3 servicios, ya oré. Fui el miércoles, ya oré. Fui el viernes, ya oré. O a veces creemos nosotros que no orando no va a pasar nada. No oré, pues bueno, me acuesto con la conciencia tranquila y listo. La estamos regando. Si pasa un día, si no oraste, la estás regando. Aunque no veas consecuencias fatales, ahí no, pues me corrieron del trabajo, me enfermé, no va a pasar nada de eso. Pero tu vida espiritual poco a poco va a ir menguando. Porque vas a decir, bueno, ahora no fue un día, fueron 2. Y ahora te vas a esperar después una semana completa y después ya no sabes lo que es orar. Debemos de tener cuidado. Parte número 4 de esta oración: conocimiento de Dios. Y para eso le voy a dar lectura yo, versículos 4 al 6. Dice así: destruirás, el 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Conocimiento de Dios. David, cuando ya oraba, mostraba un conocimiento de Dios amplio,
grande. Cuando usted y yo oramos, debemos demostrar si conocemos a Dios o no. Insisto, cuando tenemos la bendición de pasar aquí, mis hermanos, también tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es nuestra gran responsabilidad? Demostrar que conocemos a Dios. Cuando uno dirige la alabanza, se da cuenta si conoce a Dios o no. Cuando uno comparte, predica, enseña la palabra, se da cuenta uno si conoce a Dios o no. Cuando uno ora, que tiene que hacer una oración, tomando el micrófono, se da cuenta si uno conoce a Dios o no. David, por lo que nos está diciendo de Dios, conocía a Dios. Nosotros debemos de tener entendimiento de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Lo debes de conocer, porque eso nos da acceso a su presencia. Alguien que no conoce a Dios no accede a su presencia, no tiene lo que se necesita para acceder ante Dios. No cualquiera puede estar ante la presencia de Dios. No cualquiera ingresaba al lugar santísimo del tabernáculo. ¿Solamente quién? El sacerdote. Cualquiera que ingresaba además moría. Entonces, cuando tú vas a orar, tienes que demostrar que conoces a Dios. Aquí está llamando un montón de cosas, David, de quienes no pueden entrar ante Dios, a quienes Dios no escucha. No sé si te acuerdas, hace ya algún tiempo hubo una mujer insensata que dijo en una oración que se hizo viral, en una oración de sanidad: no aceptamos un no por respuesta. No conoce a Dios. No, pero canta bien bonito. No conoce a Dios. No, pero sus canciones son bien famosas. No conoce a Dios. No, pero tiene un montón de seguidores y las muchachitas aspiran a cantar como ella y a danzar como ella. No conoce a Dios. Alguien que conoce a Dios no se atreve a decirle: yo no voy a aceptar que me digas que no. Bueno, pues ¿con quién te estás dirigiendo? No conoces al Señor. Ella no mostró fe. Cualquiera podría decir: ¡ay, qué nivel de fe! Altísimo, grande. No, eso no es fe. Eso es desconocimiento, que Dios hace su soberana voluntad en todo tiempo, día y ocasión. A veces oramos improperios, usted y yo, porque desconocemos a Dios, desconocemos su voluntad y la confundimos con fe. Desconocimiento lo confundimos con fe. En Miami hay una gran iglesia, me refiero al tamaño y el número. El líder de esa iglesia es muy conocido y tiene un grupo de alabanza que también es conocido. Ellos sacaron una canción que se llama Mega Fe, que da a entender como si fuera un nivel más alto de una fe normal. Desconocimiento de Dios, porque la palabra mega fe no viene en la escritura. Tenemos una medida de fe, sí, pero esa crece con base al conocimiento de Dios. La fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra. La palabra. Entonces, cuando nosotros oramos, hermano, tiene que ser con conocimiento de Dios, con entendimiento. Yo te pregunto, ahorita que nosotros nos acerquemos a su presencia a orar, ¿puedes exponer delante de Dios sin culpa tus palabras? ¿Sabes que lo que vas a orar va a estar bien? ¿Conoces a quién le vas a orar? ¿Conoces que Él puede hacerlo o no hacerlo? Y debe de recibir la misma gloria. No decir: no, pues no me diste respuesta favorable, pues entonces no, eso sería desconocer a Dios. El rey David sí conocía a Dios, porque afirmaba con certeza que la justicia del Señor es quien rige a la humanidad. Es Dios quien determina si alguien es justo o injusto, sensato o insensato. Por eso es que hay expresiones que nosotros decimos: Dios ama al
al pecador, pero aborrece al pecado. Eso es una mentira y una blasfemia. Si tú dices que Dios ama al pecador, estás en lo incorrecto. Al contrario, la Escritura dice que Dios está airado todos los días con el que practica el pecado. Dice David: yo conozco, Señor, que tú no te complaces en personas maldosas, en personas chismosas, en personas convenencieras, en personas mentirosas, en personas violentas. Eso solamente te lo da la revelación cuando conoces a Dios. Porque si no, piensas que todo el tiempo Dios te va a estar aceptando tal como eres. Dios te ama tal como eres. Mentira. Dios nos amó a pesar de lo que éramos y de lo que fuimos. Pero es diferente a que no, pues yo soy un pecador y Dios me ama así. No. Conozcamos a Dios, mis hermanos, y estemos limpios para que nuestra oración sea atendida. David no era ni convenenciero, ni malo, ni justo en este momento. Y cuando él se sentía indigno, decía: examíname. Examíname porque necesito y quiero que mi oración sea recibida. Quinta parte de esta oración: identidad. Fabi, ¿me ayudas con el verso número 7? Salmo 5, 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo el monte. Identidad. La seguridad, mi hermano, de que por la misericordia de Dios podemos entrar a su presencia. Decía David con seguridad: yo por la abundancia entraré. Eso es tener una identidad de hijo. Eso es tener una identidad de reino, de ser llamado, de siervo. Por tu misericordia. Y eso hay que reconocer, mi hermano, que nosotros nos acercamos aquí con confianza y con plena seguridad de que nosotros somos hijos de Dios, de que somos aceptos en el amado, pero no por mí, sino por su gracia y por su misericordia. Mira, David era uno de los 3 hombres más guapos que ha existido. Rubio, ojo azul, fuerte. Estaba más guapo todavía Absalón. Y aún así eso no le fue suficiente para ser aceptado por Dios. Para ser aceptado por Dios es por su misericordia. Es por Cristo. Y esa es la máxima bendición que tú y yo recibimos todos los días. Que somos aceptados. Que por su misericordia podemos entrar a su presencia. Esa es bendición. Gloria a Dios porque tenemos salud. A lo mejor algunos resfriados, pero no es algo mortal. Gloria a Dios que tenemos trabajo. A lo mejor no el más remunerado. Gloria a Dios que tenemos familia, a lo mejor con diferencias. Gloria a Dios que tenemos una congregación, a lo mejor con muchas cosas que corregir. Pero esas bendiciones no se comparan como andar en esta vida sabiendo que hemos sido rescatados por gracia. Esa es la más grande de todas. Tú todos los días tienes que levantar y caminar por la calle diciendo: yo soy un hijo de Dios, yo soy un escogido, yo soy un llamado por su misericordia, por su gracia. Esa es la identidad que nos está mostrando aquí David. Y esa identidad se trabaja. Dios te la implanta. Tú la crees, pero la mantienes. La mantienes toda la vida. Debemos de retener nuestra identidad como ciudadanos del reino de Dios. Número 6, parte número 6. Petición. Y esta, mi hermanita Lupita, ¿usted está preparada para leernos el versículo número 8? Salmo 5, 8. ¿Sí, usted? No hay otra Lupe. Guárdame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Amén. Petición. Pero mira hasta qué punto de la oración viene la petición. La penúltima parte. Porque está diciendo: guíame. Eso ya pedirle algo. Guíame. Guíame en tu justicia. Endereza delante de mí.
¿Hasta qué punto David se atreve a pedir algo para él? Vean todo el recorrido previo que ya hubo. Invocación, conocimiento, identidad. Pero hay hermanos que inmediatamente comienzan a pedir. No lo han invocado y ya están de pedinches. Caramba. No sé si alguna vez has llegado a tu casa, no terminas de plantar los dos pies y, oye, ¿me das para esto? O sea, no te dan beso, no te preguntan cómo te fue, no te saludan y ya te están pidiendo. Así somos con Dios a veces. No hemos doblado las rodillas ni 30 segundos. No le hemos agradecido, no le hemos dicho palabras de amor. Pero ¿qué tal estamos? Pide y pide y pide. Y aquí volvemos al punto inicial. Pedir no es malo. Dios quiere que le pidamos. Él está abierto a que le pidamos. Nuevamente Cristo lo incluye en esa oración modelo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es pedir. Pan físico. ¿Tienes una necesidad? Pídela a Dios. Pero nosotros tenemos un muy mal concepto de que la oración es para asegurarme la comodidad. Voy a orar para que no me enferme. Voy a orar para que me aumenten el sueldo. Voy a orar por esa casa que tanto he pedido. Voy a orar porque este año cambie de coche. Lo que estás haciendo es asegurarte la comodidad. Perdón. Pero aquí vemos qué tipo de petición está haciendo David. Que Dios lo guíe. ¿Estás haciendo ese tipo de petición? ¿O nos estamos yendo por las otras? Que también lo puedes pedir a Dios, claro que sí. Estamos pidiendo que Dios nos haga permanecer, porque esto es lo que está diciendo David. Enderézame, corrígeme. ¿Quién se ha atrevido a orar y a pedirle a Dios eso? Corrígeme. Necesito corrección, Señor. Quiero mantenerme fiel en ese momento de persecución. No se te olvide eso. Porque en los momentos de persecución es cuando más a veces doblamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero en ese momento es de hombres valerosos, valientes, decirle: guíame, manténme, fortalece mis pies y mis manos, no permites que me desvíe. Si no estás orando por estas cosas a la hora de pedir y únicamente estás orando por tu casa, tarde que temprano vas a tener tu casa, pero Dios no va a estar ahí. ¿Y qué es lo que prefieres? El rey decía: es mejor estar en un rincón de la casa de Dios, en su presencia, que fuera de él, con todos los lujos y con todas las comodidades. Entonces es importante que llegando ya a cierto nivel de la oración, le pidamos, pero le pidamos bien, le pidamos cosas que nos van a ayudar. Amén. Y último, séptima parte de esta oración: experiencia. Experiencia en dos áreas. Primero, en que Dios puede, lo que Dios puede hacerle a los enemigos, todo lo que Dios puede hacerle a los enemigos. Versículos 9 y 10, escucha: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, Dios, caigan por sus propios consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Experiencia de lo que Dios puede hacerle a los enemigos, sin miramientos, sin ningún tipo de consideración. ¿Se puede orar en contra de los enemigos? Sí. No es antibíblico. No vas a estar cometiendo pecado, porque quienes son tus enemigos son enemigos de Dios. Quien se mete contigo se mete con Dios. ¿Y qué tipo de oración tenemos que hacer en contra de los enemigos? Que sus planes no resulten, que lo que ellos estén planificando sean confundidos. David oraba eso, que sean confundidos sus pensamientos, sus mentes, que nada les salga bien. ¿Qué otra cosa podemos pedir en contra de los enemigos? Que sean castigados por andar en malos pasos,
por andar metiéndose con el ungido de Jehová. ¿Qué hizo Eliseo cuando le estaba gritando, sube calvo, sube? ¿Qué salió? Un oso. Un oso, y era el del colchón este. ¿Qué les hizo? Los despedazó. 40 jóvenes. ¿Podemos orar por eso? Sí. Pero también podemos orar para que el malo deje su camino y se vuelva al Señor y se vuelva a Jehová. Entonces sí podemos orar en contra de los enemigos. El Señor nos dijo, oren por los que los bendigan. Amén. Buscamos amarles. Queremos que Dios nos enseñe a amarle. Pero llega un nivel de enemistad en el cual es permitido que tú ores porque a ese enemigo algo le pase. Por mano de Dios. Porque ellos van a ocupar su arma más letal en tu contra. ¿Cuál es? Dice aquí, la lengua, la boca, la garganta, que era lo que hacía Satanás en la visión de Zacarías. ¿A quién estaba acusando? Al sacerdote Josué. Dice que lo estaba Satanás allí, a un lado justo, acusando al sacerdote, ocupando su lengua, su boca, su garganta. Dice David, yo sé todo lo que hablan y todo lo que dicen los enemigos, y por ello castígalos. Pero también tú y yo debemos esforzarnos en nuestro diario vivir para anularles esa estrategia al enemigo. Mira, porque si tú le damos de qué hablar, es indefendible a veces la situación. Pero si tú te comportas, si tú te esfuerzas, quien te defiende es Dios. Por eso Él dijo, bienaventurados cuando hablen toda clase de mal contra ti, mintiendo, porque no te encontraron nada, anulaste esa arma y tuvieron que recurrir al falso testimonio, a la mentira. Es Dios, mi hermano, quien se va a encargar de cualquier enemigo. No debe ser tu propia mano. Ah, ya me hartó este vecino, tenga para que se entretenga. No, pues ya me colmó el plato este compañero de trabajo, pues ahí le va, ¿no? Como dirían también los boxeadores, pues mejor es dar que recibir, y tú también le das. No, deja que Dios se encargue de esas personas que están hablando improperios. Tú debes de tener experiencia que Dios te defiende. Tú debes de tener experiencia que Dios tritura a los enemigos. Dice que cuando Él se levanta, todos sus enemigos huyen. Si Dios te libró de la ruina una vez, lo hará cada que sea necesario. Él no va a fallar. Mis hermanos, si van a entonar algún canto. Y segunda parte de la experiencia, en el resultado de haber confiado en Dios. David tenía experiencia de todo lo que Dios podía hacer si tan solo el hombre confía en Él. Mira, versículo 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. David era un hombre que vivía alegremente porque sabía que Dios no le defraudaría. ¿Por qué se amarga a veces la gente? Porque no ven respuesta de Dios según su vista, según lo que ellos querían recibir. Pero David tenía experiencia en ver cómo uno a uno sus enemigos caían, cómo uno a uno sus enemigos quedaban avergonzados y al descubierto. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Y créeme, hermano, que tener alegría en medio de la persecución es una bendición. Cuando el apóstol Pablo escribía y daba gloria a Dios en la cárcel, lo hacía alegre, lo hacía gozoso, porque solo Dios te puede dar alegría en medio de la persecución.